El tema a tratar para abrir las conferencias del Congreso es valorando el capital natural y humano, indispensable para el bienestar y la prosperidad. Nuestro conferencista es Rodolfo Dirso. Él es codirector Innogo Program del Instituto Stanford Woods para el Medio Ambiente y me permito compartir con ustedes un resumen de su desarrollo profesional. Rodolfo es biólogo egresado de la UEM. Es un investigador morelense dedicado a la investigación y docencia en el ámbito de la ecología. Después de una larga carrera como profesor de la UNAM en México, actualmente es profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. En la UNAM ha sido investigador en el Instituto de Ecología, director de la Estación Biológica de los Tuxtlas y coordinador del posgrado en Ecología en la sede del instituto del mismo nombre. Sus intereses científicos se centran en el estudio de la ecología de plantas y animales, primordialmente de zonas tropicales, y la conservación de la diversidad biológica. Mucho de su trabajo de investigación se lleva a cabo en los ecosistemas de México y otros países de Latinoamérica, así como de África. Los resultados de sus investigaciones se han publicado en 170 artículos de arbitraje, 60 capítulos del libro y 17 libros editados y 8 reseñas del libro. La mayoría de sus publicaciones se han hecho en coautoría con estudiantes que van desde licenciatura hasta postdoctorado. Una de sus aportaciones es la de haber acuñado el término de faunación para describir el proceso y las consecuencias de la pérdida de la fauna como resultado de las actividades humanas. Rodolfo Dirso es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia de Ciencias y Artes también de ese país, de la Academia de Ciencias de California, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia de Ciencias de Morelos. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Es un honor estar en este fantástico evento. Yo tengo mucha esperanza de que un científico que persigue plantas y animales y que interactúa con las comunidades rurales de nuestro país y de otros países no desentone mucho en este foro de expertos en el turismo, pero yo francamente creo que el turismo es una palanca muy importante de cara al futuro para conservar nuestros ecosistemas. Quiero hablarles entonces del capital natural y del capital humano y cómo esto se ve desde la perspectiva del turismo. Debo empezar por decirles algo sobre la exuberante riqueza natural mexicana. Como muchos de ustedes saben, nada más le tomó a nuestro planeta 4,000 millones de años para llegar a la situación que tenemos hoy en día. Nunca antes, en esos 4,000 millones de años, en la historia de vida del planeta, ha habido tal exuberancia, tal riqueza biológica como la que tenemos hoy en día. Y eso se refleja muy bien en México, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esa es la única que va a ser más o menos complicada, las demás van a ser muy fáciles. Ese mapa que se ve allí es un mapa que muestra la riqueza de especies, de plantas en este caso, a lo largo del planeta, y los colores a los que vale la pena poner atención son los rojos, azules y morados, que son aquellos sitios donde tienen la mayor concentración de plantas vasculares en el planeta entero. Y como pueden ver, Latinoamérica y nuestro país es muy azul, es muy rojo, es muy verde. Quiere decir que la concentración de plantas vasculares en este país es inusitada. Muchos de ustedes habrán oído, porque ya se ha vuelto famoso, el hecho de que en México hay probablemente unas 30,000 especies de plantas vasculares. Eso suena como un poco general, pero la verdad es que es muy importante desde el punto de vista del contexto amplio. Eso quiere decir que nuestro país se monopoliza, alberga, mantiene prácticamente el 30% de todas las especies de plantas del planeta. El 10%, quiero decir, las 30,000 especies representan el 10% de las especies de todo el planeta, en un país que no es el 10% de la superficie planetaria. Se dan cuenta que tenemos aquí un tesoro verdaderamente profundo. ¿Cómo congeniar un turismo pujante, creciente, con la conservación de este gran patrimonio natural?
Es de lo más interesante que si ustedes contasen el número de especies de mamíferos o especies de aves que son un atractivo turístico muy importante, es curioso, pero da aproximadamente también el 10% de todas las especies de esos organismos que existen en el mundo. Empezamos a notar en el ámbito de la ciencia que aproximadamente el 10%, fíjense, el 10% de toda la riqueza de especies planetaria está en nuestro país. Es un patrimonio verdaderamente importante, crítico. Las especies no viven en un vacío ecológico, como todos ustedes saben, las especies viven en ecosistemas. Y en nuestro país hay ecosistemas de lo más diverso y también de lo más atractivo desde el punto de vista del potencial turístico. Aquí tenemos algunos de los desiertos más áridos del planeta, como pueden ver en esa diapositiva, es el desierto de Altar en Sonora. Tenemos en situaciones un poquito menos áridas las selvas, que en un momento esas dos fotos corresponden a la misma ubicación, una selva seca en el momento de las sequías en la parte superior y de las lluvias en la parte inferior, y pueden imaginarse cómo hacen esas especies para lidiar con ambientes tan contrastantes y las lecciones que podemos derivar de eso de cara al futuro, ahora que nuestro planeta se está calentando tan dramáticamente. En el extremo opuesto de la sequía tenemos en nuestro país selvas tropicales como las que habría en Amazonia, como las que habría en Congo, en nuestro país. De hecho, en nuestro país, las selvas tropicales húmedas como las que ven en el lado izquierdo de la pantalla, representan en nuestro país el punto más norteño de la distribución de las selvas en el planeta entero. Un patrimonio verdaderamente importante. Tenemos también ecosistemas que se mueven a lo largo de la elevación de nuestro país. En el entorno de los litorales, en el entorno del nivel del mar, tenemos los importantísimos ecosistemas de manglar. De cara a los huracanes, de cara a los efectos meteorológicos extremos cada vez más notables, esos ecosistemas son una válvula de seguridad muy importante, no solamente para las comunidades locales, sino para el turismo en general también. En sitios que no son tan húmedos y subiendo a las montañas tenemos los fantásticos bosques de coníferas, como los que ven allí en esa diapositiva, y también, si pasan por arriba del límite de los árboles, aquí tenemos los ecosistemas alpinos. Esta serie de diapositivas que les he pasado tienen una razón egoísta, muy mexicanista, de quererles decir lo siguiente, que es muy importante. Prácticamente todos los ecosistemas del planeta están presentes en nuestro país. Vamos a imaginarnos por un segundo de que algo pasara en el resto del planeta y nuestro país lo pudiésemos conservar, por lo menos algún nivel de representación de todos los ecosistemas del planeta estarían presentes, salvaguardados en nuestro país. Ojalá que podamos mantener esa expectativa. Es lógico que nuestro país, que tiene tal complejidad de topografía, de climas, de costas y demás, hay especies que son exclusivas de nuestro país. Esos son los organismos endémicos. Por darles un ejemplo, de plantas, dependiendo de dónde estén, entre 40 y 50% de las plantas que hay en este país son exclusivas de este país, no existen en ningún otro lugar del mundo. Eso representa un patrimonio fantástico, pero una responsabilidad también enorme. En esos grupos de especies o de organismos que solo existen en nuestro país hay algunas novedades inesperadas. Todo el mundo sabe que nuestro país es el más rico en pinos, hay muchísimos pinos, más que en ninguna otra parte del mundo, o encinos también. Déjenme darles dos ejemplos medio inesperados para que vean hasta dónde llegamos en el caso de las especies que son exclusivas de nuestro país. El primer ejemplo es más o menos de interés aplicativo. Eso que ven allí, ese zacate que ven allí, es un teocintle. La palabra teocintle es el nombre antiguo de los ancestros del maíz. Es un maíz, pero fíjense que, contrario a lo que todos los maíces hacen, que cuando producen sus granos la planta se muere y hay que volver a cosechar, este es una especie de maíz perenne que existe solamente en la Sierra de Manatlán en nuestro país. Piensen por un segundo las tremendas implicaciones que esto tendría desde el punto de vista de producción de alimentos de cara al futuro, de biotecnología y demás. Un patrimonio que no existe en ningún otro lado del mundo. En un extremo opuesto, este va a ser solamente de decoración. Esas florecitas que ven allí son muy típicas de México. Estoy seguro que ustedes las han visto cuando van a alguna playa, algún jardín. Son las famosas campanillas. Las campanillas, desde el punto de vista de la evolución, tienen que ser hierbitas, plantas herbáceas, que crecen como enredaderas típicamente. Esa es la forma normal de ser una campanilla. Pero si van a nuestro país, además de esas campanillas, van a encontrar lo inesperado. Campanillas que son árboles. En ningún otro lugar del planeta existen campanillas arborescentes como las que ven allí. De hecho, por ejemplo, si ustedes han ido a Monte Albán, el nombre Monte Albán se refiere a montes blancos, se debe a esos árboles de campanillas que pueblan esas regiones.
Más allá de esta enorme riqueza biológica, esta riqueza natural, existe una enorme riqueza cultural en nuestro país. Los pueblos indígenas o pueblos rurales de nuestro país son muy importantes, como ya se dijo esta mañana, el secretario lo remarcó. En un sentido distinto, quisiera mencionarles que estos grupos indígenas y rurales de nuestro país son los generadores y también son los custodios de la agrobiodiversidad. Mucha de la diversidad de nuestro país está en territorios indígenas, en territorios ejidales, en territorios rurales. Realmente, en un cierto sentido muy profundo, son ellos los dueños de nuestra diversidad. Bueno, pero esta gente no se ha conformado con contemplar la diversidad, se han dedicado a manejarla, a domesticarla, a semidomesticarla, y gracias a una cosa que se llama en la ciencia CET, conocimiento ecológico tradicional, han logrado generar una nueva forma de diversidad, que es la diversidad biocultural. Aquella diversidad que tiene que ver con la diversidad natural, como la que les he mostrado, y la diversidad de culturas, pero la forma en que se entrelazan esos dos elementos. Voy a poner algunos ejemplos que indican a qué me refiero. Por ejemplo, en este mapa que ven allí, les muestro los grupos étnicos de México, los diferentes grupos que se conocen en nuestro país. En particular quisiera llamar su atención al hecho de las lenguas. Tener una lengua, manejar una lengua, conocer un idioma es una cosa espectacular. No es solamente tener la capacidad de decir buenos días o good morning o algo así, es tener una visión, una cosmovisión de cómo entendemos el mundo cuando desarrollamos una lengua que se refiere y que se engarza con el mundo natural. Bueno, en nuestro país hay prácticamente 300 variantes o lenguas distintas, cada lengua conociendo, representando, interactuando con su entorno natural. Eso es diversidad cultural y eso debería ser parte del cuidado que el turismo debería tener en nuestro país y que de hecho en muchos casos ya está haciendo. Pero esa gente, como les decía, se ha dedicado no solamente a contemplar la naturaleza, sino a interactuar con ella. Esa gente, en el caso de Oaxaca, descubrieron hace aproximadamente 7,000 años una planta que ven allí en ese dibujo que dice teocintle. Ese teocintle es un zacate que ellos reconocieron que tenía algunas propiedades de interés, lo fueron domesticando gradualmente hasta que lo convirtieron en lo que todos ustedes conocen y probablemente desayunaron esta mañana, que son las tortillas de maíz. La domesticación no evolucionó en el supermercado, créanme, el maíz no se generó allí. El maíz se generó gracias al trabajo de nuestras culturas, que ya se podrán imaginar cuántos ensayos, prueba de error, cuántas intoxicaciones, cuántos sufrimientos pudieron haber tenido hasta que generaron lo que hoy todos disfrutamos en las tortillas del maíz. Es fantástico, esa figura que ven ahí abajo es la cueva de Guilá Naquitz, en el estado de Oaxaca, debería ser uno de los puntos de turismo más atractivos de nuestro país. Esa cueva es el sitio donde tenemos evidencia que se domesticó el maíz por vez primera en este continente hace 6,500 años. Es fascinante ir allí porque las comunidades indígenas te ofrecen hacer un tour, te llevan y te explican y te llevan precisamente a este lugar de un significado tan profundo como nosotros, como es el origen de nuestra comida hoy en día para los mexicanos y para el mundo. Hay mucha gente que, como ustedes saben, cree que los maíces se originaron en Kansas o demás. La verdad es que se originaron acá. Ahora, nuestros campesinos no solamente lo domesticaron y crearon el maíz, siguen trabajando en ello hasta crear esa fantástica cosa que ustedes ven en esta diapositiva. Innumerable cantidad de razas silvestres del maíz en sitios de bajura, en sitios de elevación, en sitios cálidos, en sitios fríos. Piensen de cara al futuro en el cambio climático. Bueno, nuestra gente ya nos resolvió gran parte del problema. En sitios donde se vuelva muy caliente y ya no se pueda cultivar el maíz típico, ellos ya nos crearon una raza de maíz que se pueda adaptar a esas condiciones. El patrimonio que nos han dado es verdaderamente espectacular. Nuestro futuro ha dependido en el pasado de lo que nuestra gente ha hecho y de cara al futuro es de lo más promisorio también. Esta diapositiva es solamente para que se diviertan un segundo y piensen en todo lo que nuestro país ha donado al planeta. Busquen su favorito allí, las papayas, los chiles, las calabazas, las flores de Nochebuena. Por favor, no crean que esas surgen en los viveros. Las flores de Nochebuena son plantitas que crecen en las sierras, como cerquita de Tasco, por ejemplo. Un señor embajador de Estados Unidos las descubrió, le parecieron muy bonitas, se las llevó a Gringolandia y le pusieron el nombre del embajador. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo se conoce como poncetias o poncitias, como dirían ellos, pero no son otra cosa que nuestras flores de Nochebuena de nuestro país totalmente. El algodón, la vainilla,
etcétera, etcétera. Regalos que nuestro país, gracias al trabajo de nuestras culturas indígenas, hemos hecho al planeta. Creo que el resto del planeta cierta deuda debe tener con nosotros, me parece. Déjenme cerrar esta parte con ponerles 3 o 4 casos promisorios de turismo, más allá de lo que todos ustedes que son expertos conocen muy bien, los sitios playeros, los sitios de más atracción y demás, casos que tendrían un potencial interesante y que yo pienso valdría la pena reflexionar en cuanto a lo que nos podrían representar. Esta cosa que ven allí es verdaderamente inusitado. Podríamos llamarlo el santuario de las luciérnagas. Para los que no conocen la palabra en español, luciérnaga o cocuyo es un tipo de insecto bioluminiscente que en el momento de reproducción las hembras generan esta luz para atraer a los machos, pero lo hacen de manera sincronizada en un espectáculo verdaderamente fuera de este planeta. Les recomiendo que vayan a Nanacamilpa y tengan esa experiencia. Yo he visto que mucha gente en el 21 de marzo se va a energizar a las pirámides y demás. Yo creo que bien pueden irse a energizar a Nanacamilpa y lo van a disfrutar muchísimo. Es más, lo pueden combinar pasando por Cacaxtla y por Huamantla y tener una excursión turística verdaderamente espectacular. Ese tipo de sitios hay muchos en nuestro país y bien podríamos estar utilizando. El caso de los sitios arqueológicos, todos ustedes los conocen y desde luego son muy importantes focos de turismo en nuestro país, pero yo quisiera meter aquí mi sombrero de ecólogo y decir que en muchos casos los sitios arqueológicos como ese que ven ahí, fantástico en mi estado, en Morelos, están rodeados de un ecosistema, la selva seca en este caso. En muchos de los sitios, lamentablemente, la selva seca se nos está deteriorando. ¿Por qué no podríamos colar en el programa de turismo arqueológico también la selva asociada y de plano traer un poco de derrama a los pueblos vecinos y hacer toda una sinergia de turismo conservacionista en estos lugares? Ustedes habrán escuchado que la región de los Tuxtlas en Veracruz, que es la selva más espectacular, una de las selvas más espectaculares que tenemos, ha sido muy impactada, muy deteriorada. Bueno, hay comunidades indígenas, como un grupo que se llama Anolis, que están haciendo un esfuerzo increíble por no convertir sus terrenos a actividades destructivas, sino mantenerlos como sitios de ecoturismo. Ahí ven 3 fotos de lo que estos señores mantienen. Es una experiencia inolvidable visitarlos y reconocer el gran patrimonio que tenemos en el turismo en nuestros países. Y voy a terminar esa seccioncita con un reto que les va a parecer medio extraño, medio peculiar. Hay un lugar en la península de Yucatán que tuvo la mala fortuna, hace unos 65 millones de años, de que le cayera un asteroide. Mala onda para los pobres dinosaurios porque eso significó la extinción de los dinosaurios. Pero fíjense el significado profundo de esto. Buenísima onda para ustedes, para nosotros, porque con la caída de los dinosaurios surgió otro grupo de animales que ya existían, pero que ahora tenían mucha libertad para proliferar, los mamíferos. Nosotros surgimos en gran medida gracias a ese impacto que ocurrió en Chicxulub. Piense por un segundito, nuestra Tierra, como todos saben, ¿se acuerdan de sus clases de primaria, de kinder? La Tierra va girando, ¿verdad? Si el asteroide hubiera tardado un poquito más y cae en el mar, no en la península de Yucatán, probablemente no hubiera habido la extinción de los dinosaurios, probablemente no estuviéramos aquí el día de hoy. Bueno, un sitio como este, para transmitir esto al mundo, para regalar al mundo este tipo de conocimiento, regalos y patrimonio que tenemos, sería fantástico. Nuestro turismo tiene un potencial verdaderamente enorme. Bueno, hasta ahorita yo creo que todos nos sentimos felices de ver lo que tenemos en nuestro patrimonio. Muy lamentablemente debo decirles que hay retos también. Es imposible dejar de mencionar lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, la cara opuesta de la moneda. No solo en nuestro país, ese es un fenómeno antropogénico muy serio, el impacto humano sobre el mundo natural. Y espero que no se molesten mucho, voy a empezar con una cosa cósmica y luego aterrizo en México. Esa foto que ven allí es la cobertura de los bosques intactos calculados como debieron haber estado distribuidos hace 8.000 años, justo despuesito de la era del hielo, cuando la actividad humana todavía no era tan prominente, si bien ya había mucha cacería y demás. La imagen que viene es reconstruyendo con imágenes de satélite cómo se verían esos bosques hoy en día en función de lo que hemos hecho. No me refiero a cualquier tipo de bosque, sino a esos, los que eran bosques de cobertura amplia e intacta hace 8.000 años. Lamentablemente, la imagen de satélite muestra esto hoy en día. Eso es una verdadera tragedia planetaria. Lamentablemente, nuestro país no se escapa a esta situación.
Aquí ven dos casos. Del lado izquierdo es los cambios en la cobertura de las selvas secas en mi estado, en Morelos, pasando del original. Lo que interesa ahí ver es lo de color gris, que eran los sitios donde había selva seca en Morelos, originalmente en 73 y en el año 1990. Como pueden ver, una deforestación verdaderamente dramática. Las otras 4 imágenes en negro corresponden a la selva más norteña del planeta, la selva de los Tuxtlas, cómo ha ido destruyéndose desde 67, 76, 86 y el año 2000. Es una lástima, es una cosa muy dolorosa. Fíjense que en nuestro país, cuando yo era niño, eso quiere decir hace muchos lustros atrás, ya no había dinosaurios, desde luego, existía en nuestro país una cosa que se llamaba la Comisión Nacional de Desmontes. Eso existía en nuestro país. Hoy tenemos la Comisión Nacional de Conservación y Uso de la Biodiversidad. Hemos cambiado muchísimo, pero lo que ocurrió en esas décadas, de mi niñez y para atrás, y la niñez de muchos de ustedes probablemente, los más jóvenes no entienden nada de esto, no se preocupen, pero eso tuvo un impacto profundísimo en nuestro país, un legado que ahora se ve en imágenes como las que tienen ustedes allí. ¿Cómo congeniar el turismo con esos legados que han ocurrido del pasado? ¿Cómo hacer que el turismo se vuelva una palanca que revierta esto o que por lo menos no deje que esos deterioros que ya han ocurrido sigan manifestándose y que por el contrario aprovechemos el potencial que vieron en todas las primeras diapos y no dejar que esto ocurra? Ok, voy a terminar ya casi porque saben que nosotros tengo solamente 15 minutos, pero muy rápido para terminar una reflexión. ¿Por qué todo eso es importante? ¿Por qué el que haya tanta riqueza de especies, de ecosistemas, de culturas en México es importante? Bueno, es importante porque los ecosistemas son entidades ecológicas que no saben de los humanos, no saben del turismo ni nada, son ecosistemas que funcionan. Pero nosotros los humanos los percibimos como patrimonio, como regalo, como un capital que representa mucho de lo que tenemos por salvar y proteger de cara al futuro y utilizar de manera sabia, prudente, por ejemplo, a través del turismo. En esta diapositiva les paso un popurrí, un collage de los servicios ecosistémicos más notables. Por ejemplo, tenemos servicios ecosistemas de provisión, madera, medicinas, modelos para hacer nuevas medicinas, calidad del agua y demás. Todo eso surge de que tenemos ecosistemas sanos. Tenemos también procesos o servicios de regulación, el control de la polinización, el control de plagas, ese tipo de cosas. Tenemos también servicios ecosistémicos que tienen que ver con los servicios culturales. El turismo claramente cae dentro de esos servicios recreativos, fuentes de inspiración y demás. Y quisiera terminar, de hecho, mi presentación insistiendo en este último punto de mi diapositiva. El valor cultural, el valor recreativo, el valor de inspiración que nos genera nuestros grandes ecosistemas. Y yo creo que el turismo tiene mucho que hacer, tiene mucho que decir aquí en mantener estos servicios ecosistémicos en armonía con el bienestar humano. Como yo no soy muy buen comunicador en el sentido de lo profundo que implica para mí como científico la biodiversidad, voy a recurrir a los poetas. Voy a recurrir a un poeta del siglo XVI, en cuanto a este tema de servicios culturales, tradición, conocimiento e inspiración. Los dejo un segundito que disfruten, que se inspiren viendo esta fantástica fotografía de nuestras flores, de nuestros ecosistemas, de nuestras montañas, y ahora paso al poeta. Un poeta del siglo XVI decía: «Cual joyeles abren tus capullos tus flores, sus capullos tus flores, rodeadas de follaje de esmeralda. Están en nuestras manos, preciosas, olorosas flores. Ellas son nuestro atavío, pero solamente las tenemos prestadas en la tierra». Fíjense cómo resuena con lo que dijo el secretario, cómo resuena con lo que dice el Papa en Laudato Si, cómo resuena en nuestra cultura, en nuestro conocimiento, en nuestro aprecio, en nuestro valor. Ojalá que el turismo sea una palanca que nos ayude a mantener lo que esta inspiración nos dieron a nuestros ancestros en el siglo XVI. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a Rodolfo. Y le voy a pedir, si es tan amable, a Cristina Alcayaga, vicepresidenta del CENET, si nos acompañas, Cristina, a hacer la entrega de un agradecimiento y un reconocimiento a Rodolfo Dirso por esta plática corta, rápida, pero muy al grano. Estuvo muy, muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.